Hermanos, Dios los bendiga y los guarde en todo, Señor. Cuidalos, guardalos, que reciben la palabra para que se sientan fortalecidos, Señor, y que puedan ser avisados del engaño, Señor, de lo que se está viniendo y de lo que puede venir, Señor. Tú nos dejaste escrita toda la palabra, Señor, para que no nos pase lo que le pasó a otros hombres antes, Padre. En tu palabra, Señor, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias por tener esta oportunidad y privilegio de predicar tu evangelio, que es el que está escrito, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Yo bendigo a todos mis hermanos y todo el lugar donde podemos llevar esta palabra en todas partes del mundo, para que puedan saber y conocer que hay un solo Dios. No que el hombre se quiso hacer Dios, Señor. Y hoy, más que nunca, el poder es el que quiere dominar, Señor, a todo hombre. Y todo hombre se desespera por el poder, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Nosotros, como hijos tuyos, nos has enseñado que cuando más débil podemos ser y más débil estamos, tú más nos fortaleces, porque es tu Espíritu Santo el que nos da la fuerza. Yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, por la vida del hermano Ramón, que lo has levantado ayer, Señor, ha caminado, nos llamó, le mandamos un mensaje, oramos por él, lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias porque has escuchado la oración del discipulado de todos los hermanos, Señor. Y una alegría muy grande, Señor, muy grande, porque tenemos ese privilegio que tú nos escuchas, Padre, porque estamos todos en el mismo espíritu. Yo los bendigo, hermanos amados, para la gloria de Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor con una enseñanza de que, más en estos tiempos, como siempre en muchos tiempos, el hombre se creyó Dios. No todos. Y estamos en este tiempo. En este tiempo, cuánto en el mundo se están destruyendo por el poder. Por el poder de ser el mejor o ser el más grande. Pero no con la ayuda de Dios, sino por la soberbia del hombre. Y sabemos que tenemos un ejemplo de un hombre que todo lo usó Dios. No era del pueblo de Dios, pero lo usó Dios. ¿Por qué lo usó Dios? Para darle una penitencia al pueblo de Israel. Y él se creía que todo lo que tenía en la soberbia y el orgullo era todo de él. Todo de él. Entonces, si ustedes me quieren acompañar, por favor. Ese era Nabucodonosor. Me quieren acompañar a Daniel capítulo 4. Gloria a Dios. Daniel 4, vamos a leer del versículo 28. Gloria a Dios. Y así está pasando. Usted piénselo nada más. Aquel que tiene soberbia, tiene orgullo, Dios lo humilla. Y dice así la palabra. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todo esto vivió sobre el rey Nabucodonosor
Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él se creía el superior, él se creía Dios. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apesantarán, y 7 tiempos pasarás sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hermanos amados, este es un ejemplo de que cuando el hombre se cree Dios, el hombre se cree que tiene lo que tiene por el poder de él y no reconoce a Dios. Más en este tiempo estamos dando esta palabra, porque si no te cuida Dios, no te cuida nadie, hermanos. En este momento. Entonces, esto es para el poder del hombre que se cree el poder de todo. Entonces, esta es la capacidad de otros que hacían y lo que él deseaba. Es hacer lo que yo quiero y tener una autoridad sobre que hagan todo lo que ellos quieren, y esa autoridad que tanto existió en el mundo. Pero hoy estamos pagando las consecuencias de todo orgullo, de toda soberbia, hermanos amados. Por eso podemos que Dios da a muchas personas que son engañadas por el diablo. Muchas personas son engañadas, haciéndose pasar por Dios. Entonces estamos en esta situación. Estamos en un momento que nadie nombra a Dios. Solo los cristianos, las iglesias, pero después nadie nombra a Dios. Jamás. Entonces nosotros estamos viendo y lo estamos viviendo lo que está pasando, hermanos. Y tenemos ejemplos en la Biblia, ejemplos de hombres de Dios, hombres que lo han echado de Jerusalén por predicar el Evangelio. Por predicar ese Evangelio, lo han echado, lo han dejado en el camino, a la deriva, por predicar el Evangelio. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque se viene, porque hoy no se pueden abrir las iglesias. En muchos lugares, bueno, no se puede abrir la iglesia, pero es como si hubieran cerrado las puertas, como estos hombres que los echaron de Jerusalén, los echaron por predicar la palabra de Cristo. Entonces, así como se habrán sentido, pero no les importó. Ellos iban a todas partes y predicaban la palabra del Señor. Y uno de ellos era un hombre que dio un ejemplo, fue Felipe. Fue Felipe. Y desmascaró a varios. Y uno de ellos que desmascaró fue a un tal mago. Lo desmascaró porque engañaba a la gente con la magia que dice Reina Valera. La Biblia Internacional dice con la hechicería que él hacía. Y ellos decían, esto es de Dios, engañando a la gente. Y hoy, ¿cuántos son engañados pensando que lo que están dándole es de Dios y no es de Dios? No es de Dios. Mire, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo
8. Vamos a leer del versículo 4, por favor. Y vamos a ver esto para que nosotros podamos abrir bien los ojos en este momento, de no ser engañados. Entonces, búsquelo tranquilo. Hechos capítulo 8. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, cuando vamos, o el Señor nos ha encontrado, nos ha dado a lo más insignificante que pudo haber encontrado el Señor, es el que usó. Y dice así la palabra del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjese, en la ciudad de Samaria le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué bendición. Como pastor evangelista, y ustedes como evangelistas, tenemos que predicar la palabra en estos tiempos, hermanos. Así como el poder de Dios se manifiesta en lo insignificante, en cualquiera se puede manifestar el poder de Dios para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo insignificante. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Insignificante quiere decir poca importancia. Pero el Espíritu Santo es el que hace predicar el Evangelio. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, gloria a Dios. Mira el versículo 4, Dios transforma el mal en bien. Hablábamos del versículo 4, porque dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiere decir que ellos venían de un mal que le habían hecho, lo habían echado, pero Dios lo transformó en bien. Amén, amado. En bien lo transformó. Entonces, como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme son llamados a su propósito. Entonces, Dios todo lo malo va a transformar en bien. Lo hizo desde que sacó al pueblo de Egipto. Desde que sacó al pueblo de Egipto, Dios lo probó, Dios lo hizo pasar por donde tenían que pasar, pero ellos se quejaron, hicieron lo que hicieron, pero era un propósito de Dios para que puedan ver el Dios que ellos tenían, hermanos. Lo hemos predicado ya muchas veces, muchas veces. Entonces la primera persecución de la iglesia sacó a los cristianos de Jerusalén. Amén. Y ellos predicaban el Evangelio en todo el camino. En todo el camino ellos predicaban el Evangelio. Así que después de haber echado de Jerusalén, mire lo que hacen. Mire lo que hacen. Saulo ya había consentido matar a Esteban. Mire, Pablo era uno de los que había echado a todos de Jerusalén. Pablo entraba de casa en casa y las ropas de Esteban cayeron a los pies de Pablo. Y era una costumbre que era que el que lo traía para que mataran a alguien consentía en que esa ropa iba a los pies del que era responsable del que lo había traído, hermanos. Por eso es hermoso el Evangelio, hermanos. Es muy hermoso. Entonces, quiere decir, ellos eran buenos, muy buenos. Felipe, esos hombres que fueron elegidos y eran varones, discípulos de buen testimonio,
los apóstoles habían quedado en Jerusalén, pero ellos no, porque ellos eran los evangelistas. Ay, Señor, mire, eran hombres del vulgo, hombres de buen testimonio, hombres que, como dijimos antes, insignificantes, hombres que Dios puede usar a cualquiera, puede usar como lo usó después también, cuando se humilló Nabucodonosor, se humilló y reconoció al Dios de Israel, porque Dios lo había usado a él como un siervo para castigar al pueblo de Israel. Entonces esas son las cosas que tenemos que ver y darnos cuenta. Pues Dios usa a cualquiera, porque uno no sabe, pero cuando tenés el encuentro con el Espíritu Santo, no se puede explicar. Amén, amados. Mire, vamos a ir a Hechos, ya que estamos en Hechos. 6, por favor. Un poquito para atrás. Vamos a leer del versículo 3. Se nombran 7 ayudantes. Fíjese. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor en el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire lo que es, mire lo que es. No se escondieron, no se fueron, no apostataron. No apostataron cuando lo echaron de Jerusalén. Por eso el Señor es todopoderoso, hermano, todopoderoso. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ser advertidos, hermanos. Tenemos que ser advertidos. Y toda palabra es una advertencia para la iglesia, para aquel que está escuchando. Advertidos para, que es lo más hermoso que puede tener uno, la adversidad, del engaño del mundo. Hoy está todo confundido. Todo confundido, y muchos vinieron a confundir, como en los tiempos de antes, Entonces, por lo que está viviendo, este engaño hubo también en aquel tiempo. Había un mago que se llamaba Simón, mago, pero otros dicen que era un hechicero. La Biblia, la nueva versión internacional, era un hechicero, y engañaba y se hacía pasar a la gente. La gente creía que era Dios, que Él era el superior de todo. Entonces, hoy tenemos que tener cuidado, porque de esta situación muchos se van a aprovechar, hermano. Muchos se van a aprovechar de la situación que estamos viviendo. Se van a hacer pasar por lo que no son. Por lo que no son. Ay, Señor mío y Padre mío. Mire, vamos a ir, ya que estamos en Hechos 8, vamos a leer del versículo 14, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero me gustaría leer, mire, del versículo 9. 8 vamos a leer del versículo 9, un poquito más. Mire, porque quiero que lo puedan entender y comprender. Mire, y dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mire, tenía el poder, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, donde el más pequeño hasta el más grande, diciendo,
este es el gran poder de Dios. Mire, era un hechicero. Acá dice un mago, pero era un hechicero, en otra versión. Y le estaban atentos porque con sus artes magníficas, mire usted, con sus artes mágicas, le habían engañado mucho tiempo. ¿Y cuánto dinero le habrían sacado? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir, ese es el poder de Dios. Mire qué diferencia. El otro tenía el poder del diablo, pero él tenía el poder de Dios. Entonces sigue diciendo, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Mire usted, se había hasta bautizado y estaba siempre con Felipe. Pero ¿con qué interés estaría con Felipe? Mire usted, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire, había salido bautizado, estaba al lado de ellos, pero cuando se enteraron Pedro y Juan, ellos fueron para darles el Espíritu Santo, porque Dios saca todo a la luz. Mire lo que pasó, porque aún versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Escuche, este es un avivamiento, es el que va a venir aquí. Después de tanto engaño, de tanta juicio, tantas cosas que están pasando, va a venir este avivamiento. Y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí salió a la luz. Que todo lo que hacía antes lo hacía por dinero. Y hoy, ¿cuántos hacen cosas que creen que le va a salvar la vida, le va a salvar la enfermedad? Va a hacer un daño y tiene que pagar. Sí, acá mismo, yo lo voy a leer nuevamente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Escuche, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese la mano reciba el Espíritu Santo. Mire, qué ignorancia. Qué corazón que salió a la luz. Más Pedro tenía un discernimiento tremendo. Y mire, ya había Ananías a Zafira, ya habían muerto por mentirle. Porque le mintieron, ¿a quién le mintieron? A Pedro. A Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿Y quién le reveló a Pedro que le estaban mintiendo? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 5, si usted lo quiere leer después. Mire, y dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire, escuche, esto es impresionante. ¿Y cuántos han tenido que creer que el don de Dios y la salvación fueron engañados por tener dinero? Ponían las placas en los primeros bancos de la iglesia. Placas ponían ahí en los primeros blancos de la iglesia, unas placas que brillaban, que eran de bronce con el nombre, y se sentaban en los primeros asientos, porque creían que iban a comprar la salvación de Dios, que iban a comprar lo que es de Dios, que iban a comprar, y engañados completamente, engañados. Yo lo vi con mis ojos. Yo fui monaguillo, lo vi con mis ojos, toda la iglesia de un lado a otro, las placas todas ahí, con matrimonio, con nombre, todo. Había obsesión
de personas. Hermanos amados. Entonces esto no se compra. Esto es de gracia, de bendición. Por eso Él se lo dio a lo insignificante, a cualquiera. Hasta los ricos lo puede dar. Hasta todo. Él no eligió, no hizo acepción de personas, ni de ricos, ni de pobres. Lo fue a buscar al hijo rico. Lo fue a buscar. Lo encontró. Se le acercó el rico. Le dijo que cumplía todos los mandamientos. Escuche. Si quiere venir conmigo, mire, que Dios lo haya elegido, siendo que al gadareno no lo llevó para que siga evangelizando en Gadara. Pero a este le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios aquí en la tierra. Sabía el corazón de él que estaba en la riqueza. Y cumplía todos los mandamientos. Pero el amor no era Dios. El amor era el dinero. Entonces, no es malo tener dinero, hermano. Pero el asunto es tener amor al dinero. Por eso Dios bendice cuando lo amamos a Él. Entonces dice, versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te ha perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire usted, mire, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo esto, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones, y los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ahí los descubrió, en Samaria. Se hicieron cristianos, en toda Samaria, y habían sido engañados, como hoy el mundo está engañado. Hoy el mundo está engañado. Hace mucho ya, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca, con lo que está pasando. Ay, Señor, qué bueno eres tú, mi amor. Ay, Señor, tú eres todopoderoso, Padre. Entonces, gloria a Dios. ¿Quién comprendía el poder de Dios? Únicamente el poder de Dios es por el Espíritu Santo, hermano. Y generalmente se manifiesta en lo más insignificante muchas veces, y en lo más grande. El otro día hablaba yo de hombres que son profesionales, que los conozco, gente, y sin embargo volvieron a tener un nuevo entendimiento, que hablamos del entendimiento, buscaron el entendimiento de Dios. Qué bendición, hermano, qué bendición. Por eso dice que también lo insignificante, para perfeccionarse, según dice la Biblia, para perfeccionarse, dice la Biblia, en nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos débiles, nos sentimos débiles, es más cuando se manifiesta Dios en nuestras vidas, porque nos hace confiar que Él está con nosotros y lo que podamos estar pasando. Ahora sí, acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. 2 de Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 12, versículo 7. Esta es una enseñanza para nosotros del aguijón que Pablo tenía en la carne. Era usado por Dios. Había sido, en el versículo 12:1 al 6, ahí muestra, Dios lo trasladó, Dios lo llevó al tercer cielo, al paraíso lo llevó. Y mire que dice,
Él tenía el aguijón en la carne. Vamos a leerlo. Dice 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que él no se engrandeciera. Mire usted, ni se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, respeto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo, ese poder divino. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire usted, porque cuando soy débil, soy fuerte. Hermano, es cuando más Dios está con nosotros. No es la fuerza física, no es la fuerza natural, es una fuerza espiritual. Ay, Señor. Entonces, este aguijón de la carne podía ser una intensa, recurrente aflicción, porque no podía sacarse de la conciencia cómo lo mataron a Esteban, porque las ropas cayeron en los pies de Pablo, así lo dice Hechos 7:58. Las ropas cayeron en los pies de Pablo, porque dice que el que traía a alguien a que lo mataran o que lo apedrearan, la ropa se hacía responsable del que lo había traído. Por eso las ropas fueron a los pies de Pablo. Eso, si lo quiere buscar, yo por el tiempo no lo voy a dar, pero si usted lo quiere buscar, eso está en Hechos capítulo 7:58, y es bueno leerlo, es bueno leerlo. Entonces, también se dice que tenía una enfermedad o un defecto medio físico, porque también está escrito que tuvo una enfermedad grande y fue todo torcido. Y el pueblo lo ayudó, lo quiso dar los ojos a él, lo atendieron. No se puede explicar. Pero eso que le había venido era para que él no se enalteciera. Por eso, nunca, si Dios te dio algo, no dejes de agradecerle, porque es Dios que te lo ha dado. No te lleves las glorias de Dios. Las glorias de Dios son de Él. Tú eres una herramienta en su mano. Gloria a Dios. Entonces, la providencia divina permitía esto para que Pablo no se saltara demasiado a cosas de las grandes y revelaciones que vio. ¿Qué vio? Eso, mire, vamos a ir de vuelta al versículo, gloria a Dios, 3 y 4. 3 y 4, mire, gloria a Dios. Vamos a ir, gloria a Dios. 12, versículos 3 y 4. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire usted, ahí nos espera todo a nosotros. Todo lo que Pablo nos enseña, nos advierte, es porque tuvo todo el conocimiento de donde nosotros vamos a ir, a ese paraíso divino, hermano, a ese paraíso precioso, ese paraíso que no se puede explicar, él solo lo sabe, pero le fue prohibido decir lo que vio y expresar las palabras inefables. Mire usted, entonces, este resulta el requisito indispensable para ser beneficiarios, mire, beneficiarios del poder de Dios, que es un don. Es un don. El poder de Dios es un don divino. Divino. Ay, Señor. Acompáñenme, ya que estamos en Corintios, Primera de Corintios, hermanos amados. 1.
1 Corintios 1. Vamos a leer primero del versículo 20 al 25. Gloria a Dios. Mire. Ay, Señor, me gustaría leerlo del 18, hermano, así usted lo puede comprender mejor. Cristo, el poder y la sabiduría, que hablábamos el otro día del entendimiento. Cuando tenemos entendimiento, tenemos sabiduría de Dios. Vamos a leerlo del 28, 1 al 28. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiere decir que somos salvos nosotros por la eternidad, por el poder de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Escuchen, va a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. ¿Qué estamos pasando? Todavía no encuentran la vacuna. ¿Será seguro? ¿Será verdad? ¿Qué inteligencia tendrá? ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, lo está diciendo Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Usted entiende lo que quiere decir esto? La computación, eso que ponen a verse cosas que hasta los niños están viendo cosas. Por eso dice que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Están enloquecidos porque cuando más era la ciencia que se adelantaba, más íbamos a ser nosotros el mundo. Nosotros, gracias a Dios, somos salvos, conocimos al Señor. Hay cosas que sirven para bien, lógico, como el cuchillo, sirve para cortar y sirve para matar. Entonces, dice el versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire usted, logró salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado, hermano. Yo no les puedo predicar del que no conozco, del que viví, conocí, vi tremendamente milagros preciosos, milagros que eran tremendos. No lo puedo. Depende de nosotros que podamos creer en el mismo Cristo, en el mismo Espíritu Santo que nos dejó ese Consolador. Y dice, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para la gente somos locos, bendita locura, hermano. Más a los llamados así judíos, griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermosura, qué hermosura. Usted sabe, yo la otra vez lo compartí en una prédica, si el mundo fuese al revés, ¿cómo sería el mundo? Pero ya desde la creación del mundo pasó lo que pasó y sigue pasando, hermano. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire usted lo que enseña este Pablo. Pues mira, hermanos, versículo 26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire que 3 palabras, para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor, hermano. Porque es necesario que en cada uno de nosotros el reconocimiento de nuestra debilidad. El reconocimiento de nuestra debilidad. Y dependencia para con el Señor. Y el verdadero cristiano no busca ser mayor que otros. No busca ser mayor que otros. Al contrario, sentirse un poco inferior delante de otros hermanos. Esto es una bendición muy grande, una bendición de Dios. El Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que, entonces, delante de otros hermanos como Jesús, el Señor lo hizo. Así lo hizo el Señor. Y para terminar, hermanos amados, para terminar, hermanos queridos, prestemos atención que toda la palabra nos advierte de ser engañados. El mundo está engañado. El mundo. Nosotros tenemos la bendición de Dios y este libro santo que previene a que podamos ser engañados. En el nombre bendito de Jesús. Vamos a Lucas 22 para terminar, hijos. Lucas 22. Vamos a leer del versículo 24, por favor. Ya el Señor tenía a los discípulos ahí, los tenía con Él. Y disputaban entre ellos quién de ellos era mayor, quién era el mejor. Yo sé más que vos. Yo soy el mejor. Disputaban quién era el mayor. Mire usted. Y estaban con Él. Y mire qué enseñanza da aquí el Señor. Mire. Y esto pasó muchas veces en las iglesias, mi hermano. Muchas veces. Uno quiso ser superior que otro. Hasta quisieron ser superior al pastor, hermano. Normal. Ellos quisieron. Yo no me siento mayor que nadie, gracias al Espíritu Santo. Jamás me he sentido. Ni jamás humillé a un hermano por mi sabiduría, que no es mía. Jamás. En el nombre de Jesús. Y mire qué dice el Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados mire usted, bienhechores. Son llamados bienhechores. Más, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mire qué testimonio, le está hablando Jesús. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Mire, hermano, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús, vamos a estar en el juicio eterno. Porque las 12 tribus de Israel siguen existiendo, sigue siendo la nación de Israel. Que es un privilegio tan grande, hermano. Tan grande, lo dice acá el Señor Jesús.
Y Él está a la puerta, ya está a la puerta para venir. Como les digo siempre, y se lo sigo diciendo. Yo no le voy a poner temor, pero no le puedo dejar de decir lo que está pasando, porque usted lo está viviendo, lo está viendo. Si no buscamos a Dios, no encontramos nada. El que me busca me halla. El que me busca me halla. Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos amados, estos 3 puntos, Señor, de la soberbia de Nabucodonosor, Señor, que era un siervo tuyo, se enalteció, porque todo se lo habías dado tú y lo tenías preparado para llevar cautivo al pueblo de Israel 70 años, Señor. Al pueblo de Israel lo tenías cautivo para llevar esos años que pasaron y que Daniel estuvo en todo ese tiempo y fue el que le reveló el sueño. Y ahí sí que reconoció que el Dios de Israel, Él tenía y lo amaba también, que era el único Dios. Padre amado, Padre Santo, yo te doy gracias por tu mensaje. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas todas las cosas. El poder del Espíritu Santo es tuyo, el poder de Dios es tuyo, Señor. El poder de los hombres es de los hombres, Señor, que se creen Dios muchos. En el nombre bendito de Jesús, Padre, para la gloria de Dios. Señor mío y Padre mío, si hay alguien que está escuchando esta palabra y que quiere ser agradecido de lo que tiene, sea mucho, sea poco, pero ser agradecido a Dios para que Dios multiplique lo que Él le quiere dar, para que no se lleve Él después la gloria que es de Él lo que hizo. He tenido muchos enfrentamientos con muchas personas de alto rango, pero cuando le dije que la salud no dependía de ellos y que tenían que estar agradecidos todas las mañanas, la soberbia, pisarla, diciendo gracias, Señor, por la salud y otro día de vida. Señor, se han quedado atónitos hasta que muchos se han quebrantado, Señor. Porque la vida de todo el mundo, la vida depende de ti, Señor. Depende de ti. Si tú quieres alargarla, la alarga. Si la quieres llevar, la llevas. En el nombre de Jesús. Pero agradecidos son tus preferidos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y si hay alguien que puede estar mirando esta palabra, no es malo tener dinero, hermano, pero no el amor al dinero. Y si hay alguien que hoy quiere reconocer como el Señor de su vida y agradecerle a Dios que lo que tiene se lo dio Dios, no la herencia a los padres, lo que tiene se lo dio Dios, lo puede hacer. Cierre sus ojos. Si usted cree en Jesucristo y que resucitó al tercer día, ponga su mano en su corazón y pueda confesar esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu mensaje, tu palabra, que es la verdadera y está escrita. Te doy gracias y te pido perdón porque sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande y tener vida eterna. Salva mi casa y toda mi familia. Para la gloria de Dios. Amén y amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, me los guarde y me los cuide para la gloria de Dios. Amén y amén.